Hablemos entonces de Pedro II, que fue consagrado zar de Rusia en 1727, cuando murió la segunda esposa de Pedro el Grande, Catalina Skavronska. Pedro fue el sucesor de Catalina, porque era en realidad nieto de Pedro el Grande. El hijo de Pedro el Grande se llamaba Alejo y era el papá de Pedro II, y no pudo reinar porque murió joven durante el gobierno de su padre, ¿no? Pedro II llegó al trono a los 13 años. Su educación había sido completamente desatendida. Digo porque tiene mucha importancia la educación en esta charla. Un hombre poderoso llamado Menshikov se había consagrado como regente y se encargó de hacer del zar Pedro un verdadero imbécil. Había sobornado incluso a varios nombres, a varias personas, para que instruyeran poco al zar. Es decir, a propósito, la educación no es que fue desatendida, fue atendida al revés. Fue preparada para que el tipo fuera un gilastro. Bien, entonces los celadores, los preceptores y los profesores los distraían con asuntos que no tenían nada que ver con los públicos. Gobernó un brevísimo tiempo sin obstáculos, pero el descuido era tan grande que a los 13 años ya el zar primero era borracho. Era un borracho muy precoz. Menshikov, el regente que había preparado todo esto, fue víctima de una intriga que otro día contaremos. Bueno, cayó en desgracia y fue a parar a Siberia. Y otra familia, aprovechando el asunto, quiso adueñarse del favor de este muchachito, que era Pedro II. Y era la familia Dolgoruki. A veces el zar era visitado por el príncipe Dolgoruki. Es una familia que después aparece en Rusia, familia tradicional. Este príncipe Dolgoruki tenía un hijo llamado Iván de 20 años. Según la crónica de anoche, era apuesto, elegante e interesado en el amor griego. Iván Dolgoruki, presionado por su familia y aprovechando esas tendencias, sedujo al zar. En diciembre de 1727, un embajador escribió a su ministro en la corte de Sajonia lo siguiente acerca de los amoríos del joven Pedro. Tengo la carta aquí. El zar tiene gustos contra natura. Y el delicioso Iván lo arrastra a juegos prohibidos en lugar de combatir sus inclinaciones. Podría creerse que los Dolgoruki favorecen los más variados desenfrenos, creando en los sentimientos del zar el más abyecto de los gustos. Sé de un aposento contiguo a la sala de billar donde los Dolgoruki organizan encuentros de todo orden. El zar no se acuesta hasta las 7 de la mañana. ¡Qué barbaridad!, dirían, ¿no? Bueno. Pedro, para agradecer su amistad a Iván Dolgoruki, lo nombró chambelán y le concedió la condecoración de la Orden de Santa Catalina, que en general estaba reservada a las damas. Merced a la relación que Iván Dolgoruki tenía con el zar, toda la familia recibía favores y tenía mucho poder en el Consejo de Estado. Pero aquella familia no se conformó con eso, vio cómo es, uno le da el codo y al final, etcétera. Pensaron entonces que sería conveniente romper la relación con Iván, terminar con aquellos amores prohibidos y darle al zar una esposa. También de la familia Dolgoruki, para que el zar tuviera hijos que estuvieran emparentados con ellos. Es decir, basta de estos amores que a ellos les parecían no saber qué. Un día el zar Pedro fue hasta el castillo de Gorenki y se encontró con una sorpresa. El príncipe, el viejo Dolgoruki, el papá de Iván, experto en organizar partidas de caza, le presentó una hija. Se llamaba Katia. ¿Qué tal, Katia? Según dicen, poseía una belleza que dejaba sin respiración, te dejaba. Era morocha, de ojos negros y tez muy blanca. Era una muchacha audaz que participaba en las salidas de caza y en todos los juegos de sociedad, e incluso en las reuniones más escabrosas, vamos a decirlo así. Katia suplantó a su hermano Iván en las relaciones con el zar.
En San Petersburgo muchos nobles temblaron, porque esa relación bien podía ser el preludio de una boda, y esa unión acarrearía la sumisión total del zar a los Dolgoruki. El caso es que Pedro mordió el anzuelo, se enamoró de Katia y se instaló por un tiempo junto a ella, todavía sin haberle tocado un pelo. Bien. Se instaló en el castillo de Gorenki, pero todavía no daba indicios el zar de planear una boda ni nada por el estilo. Entonces los Dolgoruki inventaron lo siguiente. Prepararon un encuentro secreto en un pabellón de caza. Katia llegó hasta allí dispuesta a cualquier tocamiento. Leo textualmente. Pedro aprovechó esa circunstancia y empezó a abrazarla, y en medio de los abrazos apareció el viejo Dolgoruki, que ya estaba avisado, el papá de Katia, y empezó a los gritos. Qué sé yo! Estoy ultrajado en mi honor. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo de más allá? Muy bien. Exigió una reparación. Exijo una reparación, veo cómo es. Y este burdo plan dio resultado. No se sabe si por temor a otro escándalo o por deseo, el zar Pedro comunicó a la corte que Katia era su prometida y que en el futuro habría boda. Era octubre de 1729. Los Dolgoruki festejaron, imagínense. Estaban a un paso de adueñarse por completo del manejo del imperio. Se hizo una celebración para declarar el compromiso, pero tuvieron mala suerte. El 6 de enero de 1730, en la tradicional bendición de las aguas del Neva, que es un río, Pedro II fue mal abrigado, mala cosa, porque en diciembre, a orillas del Neva, hace un fresquete que hay del nabo que quede fuera de la tierra. A orilla de cualquier cosa en Rusia. Sí, ¿no? sí. Incluso no sé qué aguas iban a bendecir, porque debe estar congelado hasta la pera el río. Bueno, hubo ahí una misa que no terminaba nunca y se enfermó. Todos pensaban que era un resfrío, pero 5 días más tarde los médicos descubrieron los síntomas de la viruela, una enfermedad con frecuencia mortal en aquella época. Los Dolgoruki se desesperaron, imagínate vos. Toda la intriga corría peligro de desmoronarse. El viejo Dolgoruki le dijo a su familia que había una solución: casar y coronar sin tardanza a Katia antes de que el zar se muriera. Incluso otros miembros de la familia dijeron que no hacía falta tanto, que solo una firma del zar bastaba decretando a Katia como sucesora, pero no hubo tiempo. La salud de Pedro empeoró, no firmó nada y se murió el 19 de enero de 1730. No había cumplido 15 años. No había cumplido 15 años. Sin darse por vencidos, los Dolgoruki contrataron a unos falsificadores. Era gente cinchadora, De eso que... ¡Vamos adelante! E inventaron un documento que con la firma falsa de Pedro, que dado incluso, me imagino, ¿no?, por su escasa educación, firmaría de un modo bastante fácil de imitar. Pedrito II. Este documento consagraba a Katia como zarina, pero los hombres del Congreso ruso descubrieron la trampa. Los Dolgoruki se retiraron resignados de la disputa para no armar más escándalo, ¿no?, porque tenemos un límite también los Dolgoruki. Dicen que Katia lloró su desdicha muchos años. Había quedado a un paso del trono. Mirá lo que es la viruela, Sí. Hoy no le hubiera pasado. Hoy no, Hoy no. La viruela es una de las enfermedades que ya no existe. Bueno, tampoco existe el zarismo, ¿no? Es verdad. Veo una cosa, una mano lava la otra. El Consejo ruso eligió como sucesora a Ana Ivanovna, una sobrina de Pedro el Grande, y el 19 de febrero de 1730 quedó consagrada como zarina. Y aquí termina esta historia que nos deja como moraleja que hay que concretar muy rápido el casamiento con el zar de Rusia. Hay que apurarse, ¿no? ¿A quién dedicar esta historia? Bueno, a Pedrito, este chico, maleducado a propósito, como tantos de nosotros. Fuimos a la discoteca, le explicamos esta historia al amigo
discotecario, que evidentemente se quedó en las primeras líneas porque le llamó la atención que Pedro fuera un borracho precoz. Ah, bueno, pero hubo mucho más en esa Sí, historia. pero él le quedó así porque él me decía que los borrachos beben para olvidar mayormente. Ujú. Es una petición de principio, yo Sí. no sé si es cierto esto. Y dice, ¿qué tiene que olvidar? Se quedó ahí trabado el tipo. Dice, ¿me quiere decir qué tiene que olvidar un chico de 13 años, eh? Me decía. Bueno, sí, Entonces, pero... bueno, Como entonces- análisis no está mal, no está mal. Claro, dice, entonces, pensarlo de esa ¿cómo va a manera. tomar? ¿Para olvidar qué? Me decía. Claro. Y yo Quizás no le para decía darse nada. ínfulas tomaba, ¿vio? Entonces, por ese lado, él no lo pensó de Pero esa qué manera. ínfula siendo zar, qué ínfula decís, soy zar y se Hay acabó. gente que incluso se da ínfula haciendo zar. Bueno, al final todo esto creo que lo dijo para poder darme un disco que él ya tenía de antes, que es La Copa del Olvido. Ah, me parece que viene por ahí la cosa. sí. Vamos a escuchar La Copa del Olvido, que después de todo es un tango que tiene que ver con mi educación, que fue tan mala como la de Pedro II, ya que esta canción me la cantaban a mí en lugar de cantarme, por ejemplo, El arrorró. el arrorró, este nene lindo, qué sé yo. Me cantaban, mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar. Canta Hugo del Carril, adelante.